Hola, ¿qué tal? El día de hoy les vamos a hablar sobre los efectos neurobiológicos de la música. Para empezar, la influencia de la música sobre el cerebro humano surgió por la capacidad que tienen los ritmos y la sonoridad de involucrarse de manera íntima con áreas destinadas a las emociones, el lenguaje y el movimiento, al punto de que logra ponerlas a actuar simultáneamente. Este es el resultado de complejos mecanismos neuronales que terminan por comprender a casi todo el cerebro, en producirla, escucharla, interpretarla y sentirla. Un placer sonoro. La música es considerada entre los elementos que causan más placer en la vida. Libera dopamina en el cerebro, como también lo hace la comida, el sexo y las drogas. Todos ellos son estímulos que dependen de un circuito cerebral subcortical en el sistema límbico, es decir, aquel sistema formado por estructuras cerebrales que gestionan respuestas fisiológicas ante estímulos emocionales, particularmente el núcleo caudado y núcleo accumbens, y sus conexiones en el área prefrontal. Los estudios que muestran activación ante los estímulos mencionados revelan un importante solapamiento entre las áreas, lo que sugiere que todos activan un sistema en común. Los estudios indican que el ritmo actúa sobre las cortezas frontal izquierda y parietal izquierda y el cerebelo derecho. El tono impactaría en la corteza prefrontal, cerebelo y el lóbulo temporal, y la letra en las áreas de Broca y Wernicke del lenguaje, los núcleos caudado y accumbens en el área prefrontal, todos ligados con las emociones. Partes del cerebro afectadas por la música. La música activa más partes de la mente que ningún otro estímulo. La tonalidad, el córtex prefrontal, el cerebelo, el lóbulo temporal y las letras, el área de Wernicke en las áreas de Broca's, dependiendo de la canción, el córtex visual, imaginando partes de la canción, y el córtex motor, con el tamborileo de los dedos. El ritmo, el córtex frontal izquierdo, en el córtex parietal izquierdo y en el cerebelo derecho. Y ahí podemos apreciar las respuestas emocionales donde las hallamos. Otros efectos de la música en el cerebro. Con el tiempo, escuchar música puede mejorar nuestro aprendizaje del idioma, creatividad, felicidad. La música es conocida por ayudar en algunos desórdenes neurológicos, como el Alzheimer, el Parkinson, síndrome de Tourette y autismo. Efectos curativos de la música. Aquí podemos encontrar que la música calma la ansiedad, acelera la curación, aumenta el optimismo y calma el dolor. A ver, ¿y cómo entra la música en el cerebro? Primeramente, la música se origina como las vibraciones que podemos observar que se propagan en el aire de forma de ondas sonoras. El oído externo recibe las ondas y las transporta a través del canal auditivo, donde éstas se encuentran con el tímpano antes de pasar al oído interno. Y en el oído medio, 3 huesecillos amplifican las ondas sonoras. En el oído interno, las ondas sonoras entran en contacto con los fluidos de la caracola. El movimiento de los fluidos estimula unas pequeñas células nerviosas que convierten las ondas sonoras en impulsos eléctricos. Y por último, el nervio auditivo, que transmite los impulsos eléctricos al cerebro, donde estos serán interpretados como sonido. La música es algo que nos va a acompañar mientras vivimos, y sé que absolutamente todos de nosotros tenemos una banda
que pues nos encanta y nos gusta demasiado. Para muchos es una actividad ociosa, placentera, y para otros es su profesión o el lugar donde desarrollan su creatividad. Todas estas facetas han hecho que también se introduzca como elemento de ayuda al tratamiento de distintos trastornos. Pero, ¿qué ocurre cuando la música provoca los síntomas? La epilepsia musicogénica se clasifica dentro del grupo de epilepsias reflejas y complejas y se caracteriza por desencadenarse con estímulos musicales, especialmente con fragmentos musicales con alta emotividad en la melodía. La mayoría de los pacientes tienen crisis evocadas por música con contenido emocional para ellos. El lóbulo temporal derecho es el más frecuentemente implicado en este tipo de crisis, pero en la mayoría de los casos no se han observado alteraciones estructurales en las pruebas de neuroimagen. Se piensa que existe una relación entre las redes cerebrales que pues se encargan del procesamiento de las emociones a través del estímulo auditivo y el desarrollo de este tipo de epilepsia. Algunos pacientes responden solo a instrumentos o ruidos especiales, otros a la música clásica o algún tipo de música en específica. La música como lenguaje es muy importante en nuestra sociedad, incluso está relacionado con los sentimientos. La habilidad para escuchar, detectar y reproducir un sonido se considera inherente al ser humano, en tanto se encuentre sano, ¿no? Al igual que en la adquisición de la lengua materna, la percepción y la apreciación musicales no requieren un esfuerzo consciente o un entrenamiento particular. Si bien esto ocurre en la mayoría de las personas, existen personas con cierta dificultad para la percepción o incluso el disfrutar de la música, que son conocidos como amúsicos, y afecta esto aproximadamente al 4% de la población mundial. La amusia implica la incapacidad para reconocer la música, por lo que las personas que la padecen perciben la música como un simple ruido. Pero no es solo esto, sino que también implica un déficit en la capacidad rítmica, deterioro generalizando del procesamiento musical, y entre otros. Este trastorno no se debe a una alteración sensitiva o motora, sino a una lesión focalizada. Se le conoce como una sordera a los tonos, una incapacidad fina de discriminación de tonos que es requerida para la música. La amusia congénita se ha relacionado con un pobre desempeño en diferentes habilidades cognitivas no musicales, como el procesamiento visoespacial, el procesamiento del lenguaje, alteraciones de la lectura, el reconocimiento de rostros y aspectos emocionales. Las alucinaciones musicales son una patología fronteriza entre la neurología y la psiquiatría, poco conocida, que con frecuencia se vincula erróneamente a la enfermedad mental. Las alucinaciones musicales tienen su origen en un funcionamiento fallido de una red cerebral y pues provoca que el paciente escuche música constantemente en su mente. ¿No les ha pasado que alguna vez no se puede quitar una canción de nuestra mente y se ha repetido una y otra vez sin poder detenerla? Imaginemos que a partir de ahora vamos a pasar cada minuto del resto de nuestra vida sin poder callar las falsas melodías que resuenan continuamente en nuestras cabezas. En este caso, estaríamos sufriendo de alucinaciones musicales.
sensaciones subjetivas en las que la persona escucha claramente piezas musicales. No son distorsiones de una percepción real y tampoco se oyen dentro de la cabeza, sino como llegadas de una fuente externa. Son tan vivas y sólidas como una canción de la radio o del reproductor de la música, y básicamente están fuera de cualquier control. También son un fenómeno fascinante, en especial porque nos permiten echar una ojeada bajo la capa neural del raciocinio. Nuestros cerebros no funcionan simplemente tomando impresiones objetivas del mundo que nos rodea. Al contrario, continuamente están postulando teorías y comprobándolas frente a las percepciones de nuestra vida consciente. Las alucinaciones musicales son una enfermedad resultado de unas redes cerebrales defectuosas que normalmente permiten percibir la música con normalidad. Los científicos han empezado a estudiar este tipo de alucinaciones y otras patologías. Los resultados muestran que alrededor de cada 100.000 personas mayores de 65 años padecen alucinaciones musicales, frecuentemente asociadas a un déficit auditivo o a otro tipo de alucinaciones. Esta constatación sugiere que las personas tienden a oír canciones que han escuchado mucho o que son especialmente importantes para ellos. Cuando las señales captadas por el sistema auditivo llegan por primera vez al cerebro, activan una región cercana al oído llamada corteza auditivo primario, que empiezan a procesar sonidos en su nivel más básico. Luego se transmiten las señales a otras regiones que pueden reconocer las características más complejas de la música, como ritmo, cambios de tono y melodía. Finalmente, en otro nivel, la música puede además asociarse a sensaciones y percepciones subjetivas o tipo emocional. Y bueno, la música como herramienta para tratamientos. La música tiene una gran influencia tanto en lo físico y en lo moral, como también estados de ánimo, sentimientos, emociones, conducta y el comportamiento, etc. Ahora, si nos preguntamos si realmente podríamos vivir sin la música, tendríamos que tener en cuenta que hasta en los anuncios publicitarios tienen en cuenta la música para crear vínculos emocionales con los productos. La melodía del teléfono, la música de un centro comercial y hasta en los programas de la radio y televisión, etc. Definitivamente la música forma parte de nuestras vidas desde casi los mismos orígenes de nuestra especie y nos acompaña para siempre, incluso antes de nacer. Diversos estudios se han dedicado a abordar la influencia que ejerce la música en el feto del vientre materno, partiendo que el feto es capaz de escuchar sonidos desde una determinada fase de su desarrollo. Se estima que entre 8 a 12 meses cuando reacciona a sonidos y vibraciones. Se puede hablar que la mujer embarazada escuche música. La creación de la musicoterapia ha sido un modo de utilizar la música con fines positivos a través de los oídos. Capta todo tipo de mensajes acústicos, pero también interpreta estos mensajes en que intentemos que sean positivos, ¿no? La música es mensajera de alegrías, penas, esperanzas y hasta tristezas. La música puede ser una herramienta poderosa en el tratamiento de trastornos cerebrales y lesiones adquiridas, ayudando a los pacientes a recuperar habilidades lingüísticas y motrices, ya que activa a casi todas las regiones del cerebro.
Induce estados emocionales al facilitar cambios en la distribución de sustancias químicas como los estados de ánimos positivos y aumento de la excitación, lo que a su vez puede ayudar a la rehabilitación. Ya, yo soy Ana Huido Cutipa y voy a continuar con la exposición. Orden y sana. Los efectos de la música sobre diferentes áreas del cerebro de manera simultánea también han permitido que dichos estímulos sirvan para mejorar funciones deterioradas en el campo neuronal a partir de procesos fisiológicos y emocionales. Según la psicóloga clínica Sandra Reda, se han observado mejoras en personas con problemas de movimiento, dificultades para hablar, demencias y secuelas de enfermedades cerebrovasculares, con el uso adecuado de música de manera terapéutica. Algunas imágenes cerebrales han demostrado que la activación múltiple de las regiones cerebrales favorecen la plasticidad neuronal que pueden compensar deficiencias después de algún daño. Por esta razón es que la música ha sido de buena ayuda en los procesos de rehabilitación, pues induce estados de ánimo positivos y favorece la génesis de movimientos. La música, como ya mencionó una de mis compañeras, activa el sistema de recompensa cerebral de forma parecida o como lo hacen estímulos biológicamente relevantes. Aumenta la actividad en regiones que intervienen en procesos emocionales, cognitivos o motores y disminuye la actividad en regiones que se encargan de señalar emociones negativas o desagradables. Acá podemos observar unas imágenes cerebrales que demuestran lo que vendría siendo o lo que vendríamos hablando ya sobre la activación múltiple de las regiones cerebrales, como también la disminución en otras. Bueno, acá en la imagen podemos ver las regiones que se activan, como el mesencéfalo, que vendría siendo representado como el MB, el tálamo como TH, el cerebelo como CB, el cuerpo estriado como VSTR, la ínsula como IN, la corteza orbitofrontal como OF, y las que también se disminuye su actividad son la corteza prefrontal ventromedial, que está como VMPF, la amígdala, que está como AM, y así. Bueno, continuando, ahora tenemos las emociones, comunicación y atención. Muchos estudios han tratado de simplificar de manera esquemática los efectos de la música sobre el cerebro, y aunque la relación de estos sonidos con las neuronas es compleja, se puede simplificar de la siguiente manera. Es tranquilizante. Se ha demostrado que escuchar música actúa directamente sobre el hipotálamo y otros centros responsables de estimular las áreas de recompensa y de placer a nivel del cerebro, y que también eleva la producción de óxido nítrico, que abre los vasos sanguíneos y mejora la circulación del cerebro. Además de liberar serotonina y reducir los niveles de cortisol. Todo esto tiene como resultado una disminución importante de la ansiedad y efectos relajantes casi inmediatos. También es una tristeza que consuela. La música triste produce una sensación agradable y de disfrute en algunas personas, porque diversos estudios han demostrado que al escucharla, el cerebro libera prolactina, una hormona que en realidad produce sentimientos de alivio y desahogo. Ahora encontramos la comunicación.
Ya se dijo que la música es capaz de producir reacciones similares en grupos de personas que se encuentran en las mismas condiciones, lo que permite conexiones emocionales entre ellas. Por esta razón es que la gente baila, asiste a conciertos o realiza ejercicios sincronizados. Además de que es un elemento de fusión convergente para la defensa y el ataque. Por lo anterior, se habla tanto como podemos poner los tambores de guerra o de música marcial utilizadas por los ejércitos. Con base en esto, se dice que la música es un lenguaje universal. Por último, tenemos la planificación de movimientos. Se ha demostrado que el cerebro, de manera natural, hace que la música active los centros de movimiento para producir acciones rítmicas traducidas en baile o desplazamiento armónicos de algunas partes del cuerpo, aun estando aparentemente quietos, como la cabeza, las manos o incluso un simple zapateo. Bueno, ahora llegamos a la conclusión. Tenemos 3 conclusiones en sí. La primera es que la música, desde el punto de vista de la neurociencia, resulta ser mucho más compleja de lo que se creía. Los distintos trastornos revisados nos proporcionan información de los procesos y redes neuronales involucradas en su procesamiento. Nuestra segunda conclusión es que durante toda la historia la música se ha empleado para enfrentarse al abatimiento emocional. El cerebro convierte los impulsos que recibe a través del oído en sonidos que podemos entender y a su vez discrimina los sonidos relevantes del ruido de fondo, amplificando el volumen de nuestra propia voz. Cuando escuchamos música, las ondas sonoras viajan del oído externo a través del oído medio hasta el oído interno, donde las vibraciones estimulan a miles de diminutas células ciliadas y se dirigen al tallo cerebral, al mesencéfalo, hasta llegar al tálamo, que a su vez proyecta la información a la corteza cerebral auditiva, que se encuentra en el lóbulo temporal. Nuestra tercera conclusión, y bueno, por último, con la música podemos conseguir tranquilidad, emoción, reminiscencia, sociabilidad, y sin embargo, hasta la actualidad no existe evidencia científica sobre la efectividad de la terapia musical en el tratamiento de los síntomas de diversas patologías neurológicas, aunque cabe resaltar que se han notado avances relevantes en ciertas patologías. Bueno, con esto estaríamos culminando nuestra exposición. Muchas gracias por su atención.